Bueno, el aprendizaje de una lengua está ligado al desarrollo cognitivo, al desarrollo lingüístico. No solamente, como usted lo ha mencionado, aprender inglés es importante, sino cualquier lengua está ligada también a la preservación cultural, a la preservación de los saberes de los pueblos. Es decir, cuando aprendemos una lengua, lo que estamos haciendo básicamente es adentrarnos en la cultura de esas personas que hablan ese idioma. Cuando aprendemos una segunda lengua, también lo que debemos considerar es que ésta se torna en una lengua franca, es decir, una lengua que nos permite comunicarnos con hablantes nativos de otras nacionalidades, y es ahí donde radica la importancia de aprender una lengua. También, si consideramos aquí en el Ecuador que tenemos 14 lenguas nativas u originarias, pues también hablamos de un proceso de revitalización de las lenguas, es decir, de preservar la cultura, de preservar ese patrimonio lingüístico que tiene el Ecuador. Entonces, cuando aprendemos una lengua, estamos valorando la parte lingüística y estamos valorando la parte social, cultural y económica de las comunidades. Bueno, en el caso de las escuelas, considero que lo ideal es que los niños aprendan una lengua, ya sea esta el inglés o cualquier otra, de una manera natural, como aprendemos nosotros el español, simplemente en la interacción con nuestros padres, con nuestros amigos. Es decir, el idioma es un aprendizaje inconsciente. Cuando hablamos de una segunda lengua, por lo general, lo que hacen las escuelas, los colegios, es tornar a este aprendizaje en algo consciente, es decir, las estructuras gramaticales, la parte pragmática de la lengua, pero lo ideal, considero yo, que en el tema de los niños es simplemente hablarles de una forma natural, que ellos se sientan inmersos en el uso de la lengua a través de juegos, a través de actividades que involucren el uso de esta lengua de manera activa. Creo que una de las causas por las que no se aprende bien un idioma en el Ecuador, y sobre todo hablar de una segunda lengua, es justamente porque tratamos de forzar estas estructuras gramaticales, hacer procesos que son mecánicos, cuando una lengua es algo vivo que debe aprenderse de manera natural, de manera inconsciente. Lo primero, creo yo, que es considerar y ser conscientes de que el aprendizaje de una lengua es algo siempre que nos beneficia. La Universidad de Cuenca, por ejemplo, tiene programas en los cuales los estudiantes tienen la posibilidad de viajar a otros países, no solamente a Estados Unidos, pueden viajar, por ejemplo, a Alemania, y la lengua que se va a utilizar para los estudios es el inglés. Es decir, abre las posibilidades de tener estudios en otros países, pero también al hablar del aprendizaje de la lengua para que sea significativo, tenemos que hablar de los profesores, ¿no? Profesores que estén capacitados en metodologías que sean importantes, que sean metodologías que realmente sirvan para el aprendizaje de una lengua. Nosotros aquí en la Facultad de Filosofía tenemos la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, donde preparamos a los futuros docentes de inglés para que conozcan exactamente cómo abordar el aprendizaje, la enseñanza de una lengua en diferentes edades, cómo lo hacemos con niños, cómo lo hacemos con adolescentes y cómo lo hacemos con adultos. Entonces, el aprendizaje de una lengua también está ligado a esas metodologías, las estrategias que el docente pueda utilizar para realmente explotar ese potencial que tienen los estudiantes. Hay una cosa también que a veces no se valora mucho, y es el tema de que si yo me voy a un curso, estoy dentro de la universidad siguiendo un segundo idioma, una segunda lengua, uno dice, los profesores son ecuatorianos, eso no me va a enseñar mucho, tienen que ser de Norteamérica. Eso también ¿es verdad? ¿Es un mito? ¿Cómo se maneja esta situación? En lingüística hay un término que se llama idiolecto. El idiolecto es la forma específica que cada persona habla una lengua. Nosotros como cuencanos, por ejemplo, tenemos nuestro dialecto, nuestro idiolecto, que es particular de cada uno de los cuencanos, lo que nos caracteriza. Cuando aprendemos una segunda lengua, el tema de tener ese acento nativo que todos quisiéramos tener es un poco complicado si no hemos estado inmersos en la lengua desde la niñez, pero no es un tema que sea difícil de tratar. Es decir, si usted le pone empeño, si se capacita en los temas de fonética, de fonología, en los sonidos de la lengua, se puede alcanzar un nivel en sonidos de la lengua que sea muy parecido a un nativo hablante. Pero como le digo, el tema del dialecto, el idiolecto, es algo muy propio de cada uno de nosotros, cómo hablamos una lengua. Pero no es imposible. Se puede alcanzar ese nivel, tener una muy buena pronunciación, y si consideramos todas las personas que han salido de esta universidad, que son docentes, que han tenido la oportunidad de viajar a otros países,
logran comunicarse con toda facilidad con profesores en otros países, lo que nos lleva a la conclusión de que estamos haciendo un trabajo que es bueno. Depende mucho de la disciplina. Sí. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona promedio aprender un segundo idioma? Bueno, yo pienso que depende de cada persona, del tiempo que se ponga al aprendizaje de las lenguas. Una persona que le dedica mucho tiempo a una lengua la puede aprender en 1 o 2 años, pero es un proceso constante. El aprender una lengua involucra toda una vida, todos los días se está aprendiendo algo nuevo, no solo en una segunda lengua, en la primera lengua también hay palabras que vienen de otros idiomas que las vamos adoptando, hay nuevas expresiones. Si consideramos, por ejemplo, el tema de la pandemia, luego de la pandemia, ¿cuántas palabras se incorporaron a los diccionarios, al uso diario que tenemos de léxico? Es decir, ya sea en una primera lengua o en una segunda, toda una vida estamos aprendiendo, pero yo diría que 2 a 3 años que una persona se dedique, puede aprender una lengua y un nivel muy alto. En el tema de idiomas, ¿cuál viene siendo el más importante? Hablemos a nivel ecuatoriano, que las personas deberían aprender. Bueno, yo creo que a nivel ecuatoriano cada una de las 14 lenguas que tenemos, las lenguas indígenas del Ecuador, son lenguas que debemos preservarlas, que sería importante que haya un proceso de revitalización, es decir, que esas lenguas se incorporen en la vida social, en la vida diaria, en las actividades culturales para que se preserven esas lenguas. Si bien la Constitución de la República habla de que nuestro idioma oficial es el castellano, pero también lenguas francas como el shuar y como el quichua son lenguas que las personas en las comunidades indígenas las utilizan para comunicarse con otras comunidades. Y esas lenguas se están perdiendo, cada día están en peligro de extinción, y no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. Latinoamérica tiene 99 familias lingüísticas, 420 lenguas indígenas que están en peligro de extinción. ¿Y cuál es la razón por la que esto sucede? Porque los niños no utilizan la lengua de sus ancestros. En este caso también es un problema del Estado al no obligar a las instituciones educativas a que se dé este tipo de materias para que se aprenda y no se quede atrás el tema, por ejemplo, del quichua. Yo creo que es un problema a nivel nacional, no solamente de las autoridades en el tema educativo, sino de cada uno de nosotros, ¿no? Hacer un proceso de concienciar a los estudiantes, a los niños, a todas las personas de la importancia de preservar estas lenguas. Si nos remontamos a siglos atrás, por ejemplo, el cañari, una lengua que existió en nuestro territorio ecuatoriano, lo que ahora es el Ecuador, y que en este momento pues ya es extinta hace mucho tiempo. Hace unos años se declaró ya extinta el záparo, por ejemplo, una lengua de la Amazonía que ya no existe en este momento porque tenían 3 a 5 hablantes, y al morir los abuelos hablantes de esta lengua también murió la lengua con ellos. ¿Qué pasa cuando muere la persona que sabe el idioma, por ejemplo en este caso? ¿Queda todo eliminado, borrado, queda en archivos ese tipo de lengua para que más adelante se pueda estudiar? Bueno, hay lenguas en el Ecuador y en América Latina que son únicamente orales, es decir, no hay un registro escrito, por lo tanto, si es que no sabemos cómo funciona la gramática, si no hay una persona que transfiere estos conocimientos, la lengua simplemente muere. En el caso del zápara era una lengua altamente oral, se transmitía solo de esa manera, de los abuelos a los padres a los niños, y en este proceso de globalización también en el cual se da mucho énfasis a lenguas dominantes, por ejemplo como el inglés, o aquí en nuestro contexto como el castellano, se pierden las lenguas indígenas. ¿Hay una posibilidad que el quichua en Ecuador pueda desaparecer más adelante? Bueno, el quichua diría yo que ha tenido la gran suerte de sobrevivir durante siglos. Sí, estamos hablando de 500 años desde la colonización que ha logrado sobrevivir. El cañari no tuvo esa suerte. También el quichua hay que verlo como una lengua que fue colonizante, ¿no? Se utilizó para el tema de evangelización, porque era una lengua muy utilizada en ese momento en el Tahuantinsuyo. Al entrar el imperio inca, vino con ellos esta lengua, ¿no? Entonces el quichua desterró al cañari, por ejemplo, y otras lenguas indígenas que había en ese momento. Ahora el tema del español, si usted habla con nativos hablantes del quichua, ellos le podrían decir, muchas personas, que no desean que sus hijos hablen quichua. ¿Por qué? Porque el español es el idioma dominante, el que consideran
que es como una puerta para los estudios, una puerta para tener respeto en la sociedad. Es decir, hay muchos factores que influyen para que una lengua se pierda. Pero el quichua es una de las lenguas que ha logrado sobrevivir durante algunos siglos. Lo que no ha sucedido con el zápara, por ejemplo, como le mencionaba, esta es una lengua que ya se ha declarado hace pocos años extinta en el Ecuador. Sin embargo, hay una clara diferencia. Por ejemplo, estudiantes indígenas salen a países de Estados Unidos, por ejemplo, y allá se valora un poco más el tema del quichua y se lo trata de rescatar. Eso también ayuda en este tema al Ecuador para que esta lengua se fortalezca internacionalmente, cosa que en el Ecuador no se ha hecho directamente. Sí, es verdad, en otros países se valoran muchísimo las lenguas indígenas, no solo por la lengua como tal, sino por la cultura que tiene, las prácticas ancestrales, todas estas prácticas que llevan nuestros indígenas a otros países son muy atractivas, son muy respetadas por los extranjeros y creo que ahí radica el éxito de que personas en otros países deseen aprender esta lengua. Perfecto. En el tema del inglés, hablemos ya a nivel académico. Y como le dije, la importancia del mismo para maestrías, doctorados. ¿Cómo los estudiantes universitarios pueden tomar esa iniciativa para aprender o para fortalecer esta lengua que es tan importante en estos momentos? Bueno, aquí en la Universidad de Cuenca contamos con el Departamento de Lenguas que oferta cursos intensivos o cursos regulares para el inglés. Tenemos también la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros para aquellos estudiantes que deseen convertirse más adelante en profesores. En el Departamento de Idiomas pues hay una gran variedad de lenguas con diferentes horarios a los que los estudiantes pueden asistir y bueno, esto les puede ayudar a fortalecer cualquiera de las lenguas que deseen aprender. Perfecto, una consulta adicional. Hablamos del tema del aprendizaje y cuánto le cuesta a una persona. ¿Qué pasa si una persona adulta mayor desea aprender el inglés como tal, una persona que solo sepa español? ¿Es posible a esa edad? Hablamos de 60, 65. Claro que sí. Y de hecho es un beneficio para las personas de la tercera edad aprender inglés o cualquier otra lengua, ya que les permite como un proceso cognitivo en el cual como que regeneran esas células mentales, les ayuda a mejorar la memoria, es decir, hay muchos beneficios más allá de aprender la lengua como tal en las personas adultas.